Hola, nosotros somos el equipo 2 y hablaremos sobre organelos celulares y citoesqueleto. Los integrantes son Díaz Lagunas, Pamela Belém, García Rojas, Amalia Berenice, Guadarrama Cidarelli, Moreno Castrejón Diego, Pichardo Valderas Emiliano y Tirado Ocampo Lluvia. Los contenidos son organelos celulares, membranosos y no membranosos, estructura y función e inclusiones celulares. Y citoesqueleto, estructura y función. Yo soy García Rojas Amalia Berenice y les voy a hablar sobre organelos membranosos. Vamos a comenzar con el retículo endoplasmático rugoso, que va a estar formado por una serie de sacos aplanados o cisternas y vesículas de tamaño variable, que se comunican entre sí y se continúan de la membrana nuclear externa. Van a contener ribosomas adheridos a la membrana del retículo, sintetizando proteínas que en su mayoría van a ser secretadas por la célula y utilizadas en diferentes partes del organismo. Algunas de sus funciones van a ser la síntesis y almacenamiento de proteínas, ya que los ribosomas que se encuentran en la membrana externa del retículo sintetizan proteínas y las proteínas pueden tener dos destinos, ya sea que se incorporen a la membrana del retículo, quedando como proteínas transmembrana, o pueden ser exportadas a otros destinos, incluyendo el exterior de la célula. También otra de sus funciones es la glicolización de proteínas, que este es un proceso mediante el cual las proteínas sintetizadas por los ribosomas se unen oligosacáridos y forman las glucoproteínas. El retículo endoplasmático liso se va a continuar del retículo endoplasmático rugoso y está formado por una red de finos túbulos interconectados que se extienden por todo el citoplasma, y este no va a tener ribosomas adheridos a su membrana, a diferencia del anterior. Algunas de sus funciones van a ser que va a intervenir en procesos de detoxificación, ya que tiene enzimas capaces de eliminar o reducir la toxicidad de sustancias perjudiciales para la célula, tanto si son producidas por ella misma como por el exterior, como conservantes, insecticidas, medicamentos o drogas. También va a participar en la síntesis de lípidos, sintetizando la mayoría de los lípidos constituyentes de la membrana, como son los fosfolípidos, el colesterol, los glucolípidos. También en las células especializadas va a sintetizar hormonas esteroides a partir del colesterol y va a participar en la contracción muscular, y en las fibras musculares del retículo liso va a liberar iones de calcio acumulados en su interior, necesarios para la contracción muscular como respuesta a un estímulo nervioso. El aparato de Golgi va a estar formado por una serie de vesículas aplanadas y discoidales llamadas cisternas, que se van a disponer apiladas en grupos de 4 a 6 y van a ser llamados dictosomas, y también van a estar rodeadas por pequeñas vesículas. En su estructura van a tener una cara cis o de formación, que tiene forma convexa y está relacionada con el retículo endoplasmático y la membrana nuclear. Y también una cara trans o de maduración, que va a tener una forma cóncava y es la más cercana a la membrana plasmática. En sus funciones va a intervenir en el transporte y distribución celular de moléculas sintetizadas en el retículo endoplasmático, como las proteínas, los lípidos, entre otras. También va a formar lisosomas primarios, y también se va a completar la glicolización de las proteínas iniciadas en el retículo endoplasmático, y se produce la glicolización de lípidos para formar glicolípidos. Va a intervenir en la regeneración de la membrana plasmática, va a sintetizar y segregar los componentes de la pared celular, como la celulosa, la pectina y la hemicelulosa, y también va a formar el acrosoma de los espermatozoides y la placa celular de las células vegetales, que darán lugar a la lámina media. Los lisosomas son vesículas rodeadas por una membrana que intervienen en la digestión celular, ya que contienen una gran cantidad de enzimas de tipo hidrolasa ácida, como por ejemplo las proteasas, los
glucosidasas, las lipasas, y estas enzimas son capaces de romper macromoléculas y convertirlas en moléculas simples. Su membrana es resistente a estas enzimas e impide la autodigestión de la célula debido a que ésta está rodeada por una capa de glucoproteínas. Entre estas vamos a encontrar dos tipos de lisosomas que van a ser los primarios, y en los primarios solo van a contener enzimas hidrolíticas en su interior, y los lisosomas secundarios que van a contener enzimas y otros compuestos en vías de digestión. Entre sus funciones vamos a encontrar la digestión celular, que puede ser de dos tipos, ya sea la digestión extracelular y la digestión intracelular. También la heterofagia, que es, en este proceso se digieren compuestos procedentes del exterior que se incorporan a la célula mediante endocitosis. Y también la autofagia, que va a ser el proceso mediante el cual se digieren partes de la propia célula que ya están envejecidas. Las vacuolas van a ser sacos membranosos derivados del retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. En su interior se va a encontrar una solución acuosa que contiene diversas sustancias dependiendo del tipo de vacuola. Entre sus funciones vamos a encontrar que contribuyen a mantener la turgencia celular debido a que en su interior hay una elevada concentración de sustancias y por consiguiente entrará agua por osmosis. También va a almacenar gran variedad de sustancias, entre las cuales tenemos sustancias de reserva como proteínas, azúcares y lípidos, y también sustancias de desechos que muchas veces resultan tóxicas si se almacenan en el citoplasma. También van a funcionar como vacuolas digestivas que intervienen en la digestión, y vacuolas pulsátiles que sirven para bombear al exterior el exceso de agua que entra por osmosis. Los ribosomas van a ser pequeñas partículas de ribonucleicoproteína no membranoso que están constituidas por el ARN ribosomal y una gran cantidad de proteínas. Su principal función va a ser la síntesis de proteínas, y las vamos a poder encontrar adheridos a la membrana del retículo, que van a sintetizar proteínas que en su mayoría van a ser secretadas por la célula y utilizadas en diferentes partes del organismo. Y también vamos a encontrar ribosomas libres que sintetizan proteínas estructurales de la membrana, es decir, que estas serán utilizadas por la misma célula para su propio mantenimiento. La mitocondria va a ser el principal asiento de producción de energía en la célula y tiene forma de gránulo bastón. En su estructura vamos a encontrar que tiene una membrana mitocondrial externa, que es la más externa, es lisa y en esta destacan dos proteínas, las proteínas transmembranales o porinas, que se forman canales a través de la bicapa lipídica, lo que hace que sea muy permeable. También las proteínas enzimas, que intervienen en el metabolismo de los lípidos, y otro de sus componentes va a ser la membrana mitocondrial interna, que va a presentar numerosos pliegues de formas diversas, llamadas crestas mitocondriales, que aumentan su superficie y actividad. En esta podemos encontrar tres tipos de proteínas, que van a ser las proteínas transportadoras, que van a permitir el paso de iones y otras moléculas, las proteínas que transportan la cadena respiratoria, y las proteínas complejos enzimáticos ATP sintetasa, que catalizan la síntesis de ATP. También otro de sus componentes va a ser el espacio intermembranoso, que este es el espacio que queda entre ambas membranas debido a la permeabilidad de la membrana externa. Y el último de sus componentes es la matriz, que este va a ser el espacio interno de la mitocondria, que contiene agua, ADN mitocondrial, mitorribosomas, ADP, ATP, iones de calcio, fosfato y una gran cantidad de enzimas. Entre sus funciones vamos a encontrar que se producen procesos oxidativos de la respiración celular, va a sintetizar moléculas que actúan como precursores para la biosíntesis de las macromoléculas en el hialoplasma, y va a sintetizar proteínas mitocondriales que están codificadas por el ADN mitocondrial. Los peroxisomas son vesículas similares a los lisosomas, rodeados por una membrana simple, y contienen en su interior enzimas oxidativas que catalizan diversas reacciones de oxidación
que se producen en su interior. Entre estas enzimas destacan dos, que son las oxidasas, que van a catalizar la oxidación de diferentes sustratos orgánicos, utilizando como aceptor de hidrógenos el oxígeno molecular que se reduce a agua oxigenada. Y las catalasas, que van a catalizar reacciones en las que se utiliza el agua oxigenada obtenida en las oxidaciones para oxidar otros sustratos, y de esta forma el agua oxigenada se reduce a agua. También aquí vamos a tener los glioxisomas, que son un tipo de peroxisoma especial que solo se encuentra en las células vegetales, y en ellos se sintetizan glúcidos a partir de lípidos mediante una serie de reacciones llamadas el ciclo del ácido glioxídico. Los cloroplastos son exclusivos de las células vegetales y estos van a ser los más importantes. Su color verde se debe a que contienen clorofila y se localizan en las células vegetales fotosintéticas y los protoctistas. La forma, tamaño y número van a variar de un organismo a otro. En su estructura vamos a tener que cuentan con una envoltura externa, una membrana tilacoidal, un estroma, y entre sus funciones vamos a tener la fotosíntesis, que este es el proceso mediante el cual se sintetiza materia orgánica a partir de la inorgánica, utilizando para ello energía solar. En este proceso se libera oxígeno molecular. Y vamos a tener también la síntesis de proteínas, que esta se va a dar en el estroma de los cloroplastos. Se sintetiza las proteínas del cloroplasto, que están codificadas por el ADN del cloroplasto. Estas tan solo representan una pequeña parte de la mayoría, se sintetiza en el hialoplasma. Bueno, ahora yo hablaré acerca de los organelos no membranosos y bueno, primero, acerca de los microtúbulos, de los filamentos de actina y de los filamentos intermedios, pues hablaré de manera muy resumida, ya que pues estos, como sabemos, también forman parte del citoesqueleto y de este mis compañeras les hablarán más adelante con más detalle. Y bueno, comenzando aquí por los microtúbulos, pues estos son tubos huecos, rígidos y no ramificados de proteínas polimerizadas que pueden armarse y desarmarse con la misma rapidez. Estos microtúbulos se encuentran en el citoplasma, donde se originan a partir del centro organizador de microtúbulos. Estos tienen un diámetro de 20 a 25 nanómetros. Su pared tiene un espesor aproximado de 5 nanómetros y este consiste en 13 moléculas globulares diméricas de la proteína tubulina que están dispuestos en forma circular. Este dímero de tubulina tiene un peso molecular de 110 kilodaltons y se forma a partir de una molécula de tubulina alfa y una de tubulina beta. Cada una de ellas tiene un peso molecular de 55 kilodaltons. Ahora, los filamentos de actina. Estos se encuentran presentes en casi todos los tipos de células. Están compuestos, como su nombre lo dice, de actina principalmente. Estas moléculas son abundantes y pueden constituir hasta el 20% de las proteínas totales de algunas células no musculares. Estas se arman en forma espontánea por polimerización en una estructura lineal helicoidal para formar filamentos de 6 a 8 nanómetros de diámetro, y estas son más finas, cortas y flexibles que los microtúbulos. Los filamentos intermedios, pues estos tienen una función de sostén o de estructura general, y pues estos se denominan intermedios porque su diámetro va de 8 a 10 nanómetros, que pues se encuentra en el medio de los filamentos de actina y de los microtúbulos. Estos filamentos intermedios no presentan polaridad, tampoco son tan dinámicos, y se encuentran formados por una unidad básica que es un tetrámero, el cual se encuentra formado por dos dímeros alineados lado a lado en forma intercalada con sus extremos amino y carboxilo apuntando en sentido contrario. En cuanto a los cuerpos basales, estos en la base de cada cilio y flagelo se encuentra esta estructura conocida como cuerpo basal. Estos tienen un diámetro de aproximadamente 0.2 micras.
Consiste en un tipo cilindro abierto cuyas paredes están formadas por 9 tripletas de microtúbulos, formando una estructura cilíndrica. Los cilios y los flagelos se originan a partir de estos cuerpos basales. Un ejemplo de esto puede ser el proceso de formación de un espermatozoide, donde un cuerpo basal se aproxima a la membrana celular y pues de ahí es donde nace este flagelo del espermatozoide mediante el ensamblaje de los microtúbulos. Los centriolos son cilindros citoplasmáticos cortos, en pares, con forma de vara y formados de igual manera por 9 tripletes de microtúbulos. Estos centriolos suelen encontrarse cerca del núcleo. A menudo parcialmente están rodeados por el aparato de Golgi y se encuentran asociados con una zona de material pericentriolar denso y amorfo. La región de la célula que contiene los centriolos y este material pericentriolar recibe el nombre de centro organizador de los microtúbulos o centrosoma. Estos centriolos proporcionan cuerpos basales para los cilios y los flagelos y alinean el uso mitótico durante la división celular. El uso mitótico es un aparato microtubular cuya función es posibilitar la migración y la correcta separación de los cromosomas en la meiosis o de las cromatidas en la mitosis. El centrosoma es un organelo no membranoso que está formado por un par de centriolos y la matriz pericentriolar. Este centrosoma se encarga de determinar el origen de crecimiento de los microtúbulos, además de que participa en las funciones que estos llevan a cabo. Este centrosoma controla la cantidad, polaridad, dirección, orientación y organización de los microtúbulos formados durante la interfase del ciclo celular. Durante la mitosis, los centrosomas duplicados sirven como polos del uso mitótico. El desarrollo del centro organizador de los microtúbulos en sí mismo depende solo de la presencia de centriolos. Cuando no hay centriolos, este centro organizador de microtúbulos desaparece y la formación de los microtúbulos llega a sufrir alteraciones graves. Los cilios son estructuras filiformes movibles de 7 a 10 micras de longitud. Estos se encuentran en la superficie apical de las células, en algunos epitelios como el respiratorio y el del oviducto o trompas de falopio, donde mediante oscilaciones rítmicas ayudan a mantener la superficie del epitelio respiratorio limpiando de moco y otras sustancias. Y en el caso del oviducto, ayuda a transportar los embriones hacia el útero. Estos cilios están formados por una estructura central llamada axonema, la cual se encuentra conformada por microtúbulos dispuestos en una organización de 9+2, es decir, un par de microtúbulos ubicados en la porción central, rodeados de manera uniforme por 9 pares de microtúbulos periféricos. Esta estructura se ancla a las células por un cuerpo basal. El movimiento de estos cilios se basa en la acción conjunta de microtúbulos y una proteína motora llamada dineína ATPasa. Esta emplea la energía de la hidrólisis de ATP para ayudar a impulsar el deslizamiento de los microtúbulos periféricos uno sobre otro, mientras estos se anclan al par de microtúbulo central para así poder estabilizar el movimiento. Las alteraciones en los componentes de los cilios, como en las tubulinas o en esta dineína ATPasa, pues llevan a tener una disinencia ciliar, la cual tiene consecuencias importantes en el tracto respiratorio, como pueden ser infecciones recurrentes. Y bueno, los flagelos son apéndices filiformes, alargados, basados en microtúbulos, que se encuentran presentes en distintas células, como los espermatozoides, por ejemplo, y permiten su movimiento. Su estructura básica es la misma que presentan los cilios. Sin embargo, a diferencia de estos, los flagelos presentan un movimiento ondulatorio, ya que, como había mencionado, su función primordial es garantizar el movimiento de la célula. Y pues bueno, en las imágenes podemos observar en la primera, en la imagen A, la superior izquierda, esta es una microscopía electrónica de barrido, donde aquí podemos observar un poco de la estructura de los cilios que conforman a las células del epitelio respiratorio, las cuales están indicadas ahí con las flechas negras, apenas se ven. Y bueno, en la imagen que está al lado de esta, la imagen B, es la misma, solamente que aquí se puede observar más la estructura de estos cilios,
que pues igualmente ahí se indican con flechas. Las imágenes que se encuentran abajo de estas, aquí se puede observar mejor este axonema, que como ya había mencionado, su conformación es de 9+2, que pues es este par de microtúbulos centrales que está rodeado de los 9 pares de microtúbulos. Y los proteasomas. Pues estos son organelos no membranosos que están compuestos de complejos con múltiples subunidades proteicas, las cuales funcionan como unidades que se encargan de degradar proteínas. Este proteasoma está formado por una partícula central 20S que se asocia con los extremos con una o dos partículas reguladoras 19S. La unidad 20S es un cilindro compuesto por 4 anillos apilados, que son 2 anillos centrales, anillos beta, y 2 anillos externos, que son los anillos alfa. Mediante estos proteasomas, la célula mantiene un control sobre la proteólisis citoplasmática, la cual es necesaria para bloquear una respuesta metabólica y así reemplazar a las proteínas dañadas o que se encuentren mal sintetizadas y activar la reacción inmunitaria al segmentar proteínas antigénicas para la presentación a los linfocitos. Este proteasoma tiene un papel fundamental en el control del ciclo celular y en la sobrevivencia, y pues es por esto que las alteraciones a la función de este se le llegan a relacionar comúnmente con cáncer. Sin embargo, pues existen diversas patologías que se asocian con el mal funcionamiento de este organelo, entre las cuales podemos encontrar enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, cardíacas y virales. Yo soy Tirado Campo Lluvia Naí y les voy a hablar sobre las inclusiones celulares. Las inclusiones celulares son sustancias que se acumulan en el citoplasma celular que a diferencia de los organelos no tienen actividad metabólica. Fueron vistas por primera vez en 1786 por el naturalista danés O.F. Müller. En la imagen podemos observar algunas inclusiones que podemos encontrar en la célula procariótica. Las inclusiones celulares están constituidas por macromoléculas insolubles. Generalmente no están cubiertas por membranas. Se pueden encontrar naturalmente en células sanas o pueden surgir como malformaciones celulares, causando una gran diversidad de enfermedades. Las inclusiones citoplasmáticas son una parte importante de la célula. Sus principales funciones son el almacenamiento de nutrientes, destacando el almidón, el glucógeno, los lípidos y las aleuranas, y sustancias inorgánicas. También acumulan secreciones o excreciones producto del metabolismo secundario de la célula. Gránulos de glucógeno. El glucógeno es el principal polisacárido que aporta las reservas energéticas en células animales. Su descomposición produce glucosa, que al ser degradada por enzimas produce energía, y cadenas cortas de carbono, empleadas en la síntesis de membranas y otros componentes estructurales de la célula. Se almacena principalmente en las células del hígado y del músculo esquelético. Es una fuente de energía importante en el músculo cardíaco. También puede ser almacenado en cantidades menores en células del sistema nervioso central y otras células del cuerpo. Los gránulos de glucógeno son de forma aplanada, circular u ovalada. Pueden ser observados en el microscopio electrónico, formando grupos localizados junto al retículo endoplasmático liso. En esta imagen podemos observar gránulos de glucógeno en un hepatocito. Lípidos. Las inclusiones citoplasmáticas de lípidos se encuentran en células animales y vegetales. Las más comunes se denominan triglicéridos.
Se concentran principalmente en los adipocitos, que son células especializadas en la síntesis y almacenamiento de grasa. Los lípidos constituyen una importante fuente de energía para la célula, más del doble de calorías por gramo que los carbohidratos. Un gramo de lípidos nos aporta 9 calorías, mientras que un gramo de carbohidratos nos aporta 4 calorías. Además, aportan cadenas cortas de carbono utilizadas en la síntesis de estructuras celulares. El almidón es una macromolécula formada por una molécula de amilosa y otra de amilopectina. Constituye la principal fuente de energía en las células vegetales. Se almacena principalmente en las semillas, frutas y raíces. Aquí podemos observar gránulos de almidón en diferentes tubérculos. En las células, el almidón se encuentra en forma de gránulos que pueden variar dependiendo de la especie, como lo vimos en la imagen anterior. Un gránulo de almidón en el arroz mide aproximadamente 2 micras, mientras que en las papas puede alcanzar a medir unas 100 micras. La forma de los gránulos puede variar entre redondeada, alargada o irregular. La leurona es una sustancia proteica de naturaleza albuminoide. Está contenida en las células vegetales, donde se deposita en forma de pequeños granos. Esta es abundante en las semillas de las oleaginosas y en la capa externa del endospermo de algunos cereales como el trigo, la cebada, el maíz y el arroz. Estos difieren de los cristales ordinarios por no presentar formas geométricas fijas y por ser muy permeables al agua. Son verdaderos cristaloides proteicos y constituyen una diferenciación de los leucocitos. Forma gránulos esféricos, ovales, en ocasiones prismáticos, unas veces homogéneos, compuestos solamente de materiales albuminoideos, otras acompañadas de cuerpos orgánicos y cuerpos minerales cristalizados, persistiendo en la masa fundamental protoplásmica. El tamaño es muy variable y aunque de ordinario son incoloros, pueden tener una coloración rosada, azul, amarillenta y verde. Este es un estimulante de la energía, ya que numerosas reacciones bioquímicas tienen lugar en la presencia de esta mezcla de proteínas y lípidos, que consume una gran cantidad de energía y oxígeno. Es la presencia de la leurona la que garantiza que en un cierto punto en su desarrollo embrionario, el trigo crezca. La leurona realiza la función en planta que realizan las hormonas en los animales. Ahora, en cuanto a reservas minerales, las inclusiones citoplásmicas pueden servir para almacenar materiales inorgánicos cristalizados requeridos por las células en sus diferentes funciones metabólicas o estructurales. Algunos de esos cristales se han descrito como proteínas. La hemoglobina, bajo condiciones particulares, puede formar cristales en los eritrocitos. En invertebrados, la apoferritina y otras proteínas que permiten la absorción del hierro se producen en forma cristalina. Las inclusiones citoplasmáticas de forma cristalina están presentes en muchos tipos de células, como las células de Sertoli, en los túbulos seminíferos, en los testículos, y las células de Leydig, en el testículo de los humanos, los ovocitos del conejo y los núcleos de las células hepáticas de chacales, zorros y perros. Otra de las funciones conocidas de las inclusiones citoplasmáticas es el almacenamiento de sustancias secretadas en la célula por glándulas y órganos especiales. Las secreciones celulares incluyen sustancias tan diferentes como leche, lágrimas, enzimas digestivas, ácido clorhídrico, neurotransmisores, hormonas, moco y proteínas. A continuación se describen algunos ejemplos. Bueno, los pigmentos. Los pigmentos se almacenan en células específicas, aportando color característico a los diferentes tejidos. Los pigmentos más conocidos en las células animales son la hemoglobina y la melanina, esta última producida por los melanocitos de la piel y el cabello. Además, los pigmentos están presentes en la retina, las células nerviosas de la sustancia negra del cerebro, el tejido cardíaco y las neuronas del sistema nervioso central.
En las plantas, el principal pigmento es la clorofila, que aporta la coloración verde a las hojas y tallos. Otros pigmentos como las antofilas, los carotenos, que dan el color amarillo y naranja, y las antocianinas, que dan ese característico rosado, púrpura, azul a las frutas, a flores y a hojas jóvenes. Algunas enzimas secretadas por la célula tienen su función dentro de la misma célula y pueden identificarse como inclusiones citoplasmáticas. Estas son conocidas como endocitoenzimas o enzimas celulares. Pueden ser ubicuas si actúan en el metabolismo general de la célula u organoespecíficas si intervienen en el metabolismo de un tipo específico de órgano o tejido. Las inclusiones citoplasmáticas pueden servir para acumular subproductos de los procesos metabólicos celulares que son expulsadas por la célula a través del mecanismo de exocitosis. Los alcaloides son metabolitos secundarios de las plantas sintetizados a partir de aminoácidos, compuestos por nitrógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno. Estos se encuentran en el citoplasma formando sales con diferentes ácidos. Se almacenan principalmente en las semillas, cortezas y hojas. Entre los alcaloides mejor conocidos podemos mencionar la quinina, la cocaína, la nicotina, la cafeína, la colchicina, la estricnina, la morfina y la atropina, muchos de ellos utilizados como fármacos por su acción fisiológica intensa en animales. Terpenoides. Bueno, los terpenoides son biomoléculas formadas en la ruta metabólica conocida como ruta del ácido mevalónico. Entre estos compuestos se incluyen los aceites esenciales, producidos por unas pocas especies de plantas que aportan un aroma característico a flores, hojas y corteza. Bueno, yo soy Guadarrama Cidarelli y les voy a presentar acerca de las generalidades del citoesqueleto. Bueno, este citoesqueleto es un entramado complejo de filamentos y de túbulos que van a estar interconectados y que se van a extender a lo largo de todo el citosol. Van a ir específicamente desde el núcleo hasta la cara interna de la membrana plasmática. Estas proteínas con las que va a estar conformada el citoesqueleto son tres y que ya los ha mencionado, se han ido mencionando en la exposición. Son los microtúbulos, los filamentos de actina, que también se les conoce como microfilamentos, y los filamentos intermedios. Los microfilamentos. Estos, como dije, son los filamentos de actina. También ya mencionamos que son los filamentos más abundantes del citoesqueleto y su proteína por la que está compuesta es la actina. Va a tener un peso de 42 kilodaltos. Y bueno, esta va a formar hilos que son muy delgados y que van a ser parecidas a cuerdas. Y bueno, su función principal es la contracción de los músculos musculares y por eso tenemos dos tipos de microfilamentos, las que son específicas del músculo y aquellas que no son musculares. Las específicas del músculo van a estar compuestas de actina alfa y las no musculares de actina beta y de actina gamma. Esta es la estructura de una actina y aquí podemos observar que está compuesta también por moléculas de ATP, de ADP y bueno, esta molécula de actina está conformada por monómeros que se denominan actina G, que son cada una de estas bolitas amarillas que se pueden observar. Acerca de los microtúbulos. Esos microtúbulos, se mencionó, son fibras más fuertes y son más rígidas y suelen encontrarse de forma comprimida en forma de haces. Van a tener un diámetro de 25 nanómetros y la proteína que la conforma es la tubulina, que va a tener un peso de 55 kilodaltos. eh, sí, cada una. Para eso también tenemos dos tipos, que son los microtúbulos del axonema y los microtúbulos del citoplasma. Los del axonema son aquellos que se van a encontrar
que se van a encargar del movimiento, como el de los cilios, los flagelos y los corpúsculos basales. Estos van a estar compuestos por un axonema y algunas proteínas asociadas. Los microtúbulos del plasma son los que contribuyen a la disposición espacial y del movimiento direccional de los gránulos celulares. Estos se van a localizar también en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Esta es la estructura de una tubulina y está compuesta por profilamentos, que son subunidades. Estas unidades van a ser heterodímeros de la tubulina, que es la tubulina alfa y la tubulina beta. Con los filamentos intermedios, estos, como se mencionó, pues tienen un tamaño intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Y estos van a recubrir todo el interior del núcleo y también se van a extender desde el núcleo hasta la periferia de la célula. Van a ayudar a que la célula resista las tensiones mecánicas que reciba de forma externa. Y estos filamentos intermedios van a estar conectados a los microtúbulos y a los filamentos de actina a través de una proteína de plectina. En esta imagen se puede observar que la franja amarilla son el microtúbulo y la franja verde son los filamentos intermedios. Y entre el microtúbulo y el filamento intermedio se encuentra la proteína de plectina. Dentro de los filamentos intermedios se encuentran 6 tipos que se dividen en clases. Las más importantes son la clase 1 y la clase 2, que son queratinas. Estas queratinas, la clase 1 van a ser ácidas y la clase 2 van a ser básicas. Aquí en esta tabla se describen a mayor detalle. Yo soy Díaz Lagunas, Pamela Belén, y voy a hablar sobre las funciones del citoesqueleto. Bueno, es una estructura capaz de reorganizarse continuamente en función de las necesidades de la célula. Continuamente, esto en función de las necesidades de la célula, como los cambios de forma, los movimientos o la división. Bueno, en cuanto a sus funciones, contribuyen al mantenimiento de la forma y la estabilidad de la célula, participan en algunas uniones intercelulares, van a intervenir tanto en la locomoción celular como en la división celular y van a brindar sostén y movimiento a las organelas. En cuanto a su composición, bien sabemos que está formado por 3 diferentes tipos de fibras proteicas. Cada una de estas tienen propiedades elásticas y mecánicas que son características de la misma. Estos son los microfilamentos o filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Bueno, las funciones de los microfilamentos o filamentos de actina. Son el principal componente del citoesqueleto en microvellosidades. Emiten filopodios y pseudopodios, corrientes citosólicas por pasaje de sol a gel, participan en la endocitosis y exocitosis, forman el anillo contráctil que divide el citoplasma durante la citocinesis eucarionte animal y en asociación con la proteína motora miosina van a ser el responsable de la contracción en células musculares. Bueno, los filamentos intermedios, sus funciones en general son que estos filamentos son elementos que van a aportar resistencia a las tensiones mecánicas y también van a contribuir al mantenimiento de la forma. En los epitelios, los filamentos intermedios de queratina van a participar de la estructura de los desmosomas, un tipo de unión entre células que va a aportar resistencia al tejido.
Los filamentos de la laminina forman una placa proteica que se llama lámina nuclear, que esta misma va a proporcionar soporte a la envoltura nuclear y fijación a los filamentos de cromatina. En las neuronas, un tipo particular de filamentos intermedios, que son llamados neurofilamentos, van a constituir el citoesqueleto de los axones. Bueno, las funciones de los microtúbulos van a ser que contribuyen al mantenimiento de la forma celular y al sostén de organelas, participan en el desplazamiento de vesículas y organelas por el citoplasma y forman el citoesqueleto de estructuras de la motilidad o la locomoción como los cilios y flagelos. También intervienen en la división celular formando un sistema de actinas que se va a encargar de distribuir el material genético entre las células hijas. Esto ha sido todo por parte del equipo y aquí se encuentran nuestras referencias para mayor consulta. Muchas gracias.